Cuba no tiene presidente, porque en Cuba no hay elecciones libres, el pueblo no elige, el poder no se gana en las urnas, solo hay un partido, solo hay un candidato. ¿Eso es votar? ¿Eso es democracia? No. En Cuba no existe la libertad de elegir, no hay oposición legal, no hay una prensa libre, no hay justicia independiente, todo está controlado por una dictadura. Lo que hay es un títere impuesto por la fuerza, sostenido por el miedo y respaldado por un sistema criminal. Cuba no tiene presidente, tiene un régimen y el mundo tiene que saberlo. Buenas tardes, mi nombre es Diosmé Solano, miembro del movimiento anticomunista Defensores por la Libertad. En Cuba, los presidentes de Cuba son puestos internamente por la misma dictadura, ya que en Cuba no hay elecciones presidenciales, no hay democracia, no hay partidos opositores, no hay libertad de expresión. Todo es una maquinaria asesina que funciona internamente entre ellos. Ellos mismos eligen los presidentes, ellos mismos escogen todas las personas que desempeñan el cargo en la dictadura. En Cuba, simple y llanamente, no tenemos derecho a elegir presidente, y los que están son elegidos por ellos. Viva Cuba libre, patria y libertad. ¿Qué podemos decir de Cuba? En un país donde nunca se han hecho elecciones después del año 59 que cogieron los Castro, no han querido soltar el país. Un país que no tienes libertad de expresión, un país donde no tienes derecho a nada, solo a quedarte callado y aceptar lo que ellos decidan hacer, porque son los dueños del país. En Cuba no hay democracia, existe un solo partido, el Partido Comunista, donde todas las votaciones tienen que ser unánimes. Nadie puede llevar la contraria, donde todo lo decide el gobierno, cambian las constituciones, ponen las leyes que quieran, no importa que el pueblo esté afectado. Eso no es lo que a ellos les interesa, no les importan las necesidades del pueblo, no les importan las condiciones en que vive el cubano, con la basura que vive el cubano, las necesidades, el hambre, todas las carencias, no les importa, y ellos, su familia, sí viven muy bien. Cuba tiene una dictadura, abajo la dictadura de Cuba. Cuba no tiene presidente. Marco Rubio lo dijo claro, Nicolás Maduro no es presidente. Entonces, ¿qué podemos dejar para el títere de La Habana? En Cuba no hay elecciones libres, no hay separación de poder y no hay presidente legítimo. Lo que sí hay es una dictadura criminal sostenida por la represión y el miedo. ¿Qué podemos decir de Cuba? En un país donde nunca se han hecho elecciones después del año 59 que cogieron los Castro, no han querido soltar el país. Un país que no tienes libertad de expresión, un país donde no tienes derecho a nada, solo a quedarte callado y aceptar lo que ellos decidan hacer, porque son los dueños del país. En Cuba no hay democracia, existe un solo partido, el Partido Comunista, donde todas las votaciones tienen que ser unánimes. Nadie puede llevar la contraria, donde todo lo decide el gobierno, cambian las constituciones, ponen las leyes que quieran, no importa que el pueblo esté afectado. Eso no es lo que a ellos les interesa, no les importan las necesidades del pueblo, no les importan las condiciones en que vive el cubano, con la basura que vive el cubano, las necesidades, el hambre, todas las carencias, no les importa, y ellos, su familia, sí viven muy bien. Cuba tiene una dictadura, abajo la dictadura de Cuba. Cuba es una dictadura. La principal evidencia está en la Constitución del 2019, ese panfleto que en el artículo 5 dice que el Partido Comunista de Cuba es el rector de la sociedad y el Estado. Del artículo 5 para abajo ya sabemos que todo es papel mojado. Visualicemos una sociedad donde lo más alto que puede escoger un ciudadano es el delegado de circunscripción. De ahí en adelante los niveles de municipal, provincial y nacional vienen de una lista diseñada por el partido, pasada al gobierno, y lo presentan a la población en una lista donde tú puedes votar por todos porque todos son elegibles en masa. Una vez que termina toda esta pantomima, se reúnen en el Parlamento y con una lista confeccionada por una comisión de ellos mismos, donde ya vienen distribuidos todos los cargos, es electo presidente el que dice en esa boleta que es presidente.
En definitiva, Cuba es una dictadura totalitaria, absoluta, autoritaria. Es por eso que estamos pidiendo libertad para Cuba, estamos pidiendo libertad para los presos políticos, estamos abogando por el retorno de la democracia. Necesitamos que se reconozca que Cuba es una dictadura y que el pueblo cubano está cediendo por ser finalmente libre. Marco Rubio dejó claro que Maduro no es un presidente. Y si Maduro no es un presidente, ¿qué dejamos para el títere de La Habana? En Cuba no hay elecciones libres, no hay presidente legítimo. Lo que existe es una dictadura impuesta por la fuerza, sin separación de poderes y sin voz para el pueblo. Cuba no tiene un presidente, tiene un títere del régimen. Nuestra lucha es por la verdad, nuestra lucha es por la libertad y por el futuro de nuestra isla. Que se escuche fuerte, Cuba no tiene un presidente. Explicar por qué decimos que en nuestro país el presidente es opuesto a Dios. Pues porque en nuestro país no existen elecciones. Existen elecciones reales. Simplemente se reúne un grupo de la cúpula, de la herencia de los que han ido heredando la clase alta del país, y deciden quién va a ser el siguiente que va a estar al mando de la tiranía, quién va a estar al mando de decir las órdenes, pero realmente sigue siendo controlado por los Castro, sigue siendo controlado por la misma cápula existente. Por lo tanto, realmente no es puesto señalado, por eso es el puesto de señalado, y al final sigue siendo del mismo grupo, del mismo ambiente de los dictadores. De ahí no salen. El día que en nuestro país puedan haber unas elecciones democráticas y que el pueblo pueda elegir verdaderamente su presidente, entonces, ¿verdad?, nuestro país podrá seguir avanzando, podrá crecer y podrá ser mejor. Por ahora está bajo un yugo de una dictadura que lo que hace es simular estos cambios de presidente, que al final es poner un títere más que sigue representando a la misma cúpula de la dictadura castrista. Atrevido. Mi nombre es Alfredo Melián. Hago este videito para aclarar, rectificar que Cuba nunca ha tenido en 66 años elecciones libres y democráticas. Cuba, por más de 66 años, nuestro pueblo ha sufrido una terrible dictadura que nos ha quitado los derechos de elegir, hasta nos han dicho lo que tenemos que comer y no. Por más de 66 años han robado, saqueado nuestra patria. El gobierno de Cuba se pasó de poder en poder como si fuera una herencia. Fidel Castro se la pasó al hermano, y el hermano puso a dedo al títere Díaz-Canel. Una vez más, estoy denunciando que nuestro pueblo vive en una esclavitud por más de 66 años. Una esclavitud que nos ha llevado a emigrar, nos ha separado de nuestras familias, han muerto gente inocente por una ideología dictatorial que solo nos ha traído a nuestro pueblo miseria, esclavitud y mucha deshonra hacia aquellos que piensan diferente, porque no hemos podido expresarnos ni decir nuestro sentir hacia esa dictadura estando en la isla, ya que nos persiguen, nos meten presos y hasta algunos han matado, y otros hermanos que hoy están presos en la isla debido a expresar lo que sienten. En Cuba no existe un verdadero presidente. ¿Por qué decimos esto? Porque en Cuba no hay elecciones libres, en Cuba no hay división de poderes, en Cuba no hay una verdadera democracia. Solamente hay un puesto a dedo que responde a los intereses de la dictadura asesina. Por lo tanto, no descansaremos hasta que en Cuba haya un verdadero presidente que responda a los intereses del pueblo, que haya sido elegido por el pueblo, que haya sido elegido en elecciones libres y por una verdadera democracia. En Cuba, como todos sabemos, no existe un presidente porque no se eligió por el pueblo. En Cuba existe un dictador, un puesto a dedo, puesto por la misma cúpula castrista para que cumpliera con sus intereses. En Cuba nadie lo eligió, en Cuba no existe el pluripartidismo, no se permite otro partido en Cuba, lo que da el traste de que él no es un presidente legítimo,